CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia. La idea es que yo quiero explicarles o presentarles este tema cómo el silencio nos permite la transformación, transformarnos a nosotros mismos. A través del silencio, a través de hacer silencio, a través de la meditación o el ejercicio que ustedes quieran, a través de la autoobservación, eh, cuando tenemos un conflicto en la vida está llena de conflictos, un conflicto interpersonal, un conflicto interno, un conflicto en laboral, el conflicto que tengamos. La idea es cómo a través del silencio puedo transformar el conflicto. A través de el silencio me permite observar los patrones que tiendo a repetir en la resolución del problema que se presenta. Habitualmente, desde la infancia, nosotros aprendemos, infancia, adolescencia, a propósito de el lugar que nuestra familia, nuestros cuidadores, el colegio, la cultura, el país donde nacemos, aprendemos un cierto modo de, de responder al conflicto. Y ese modo es tan natural para nosotros que muchas veces eh, no somos completamente conscientes ni nos damos cuenta. Se transforma en un patrón bastante condicionado y automático e inconsciente. La práctica de la presencia, a través del silencio entramos en la presencia y logramos escuchar. La escucha profunda es principalmente escucharnos a nosotros mismos, a escuchar al otro cuando es un conflicto interpersonal, o escuchar a la vida cuando es un conflicto general, y confiar en el silencio. Entonces, ¿cómo nos transforma el silencio? Porque nos transforma porque comenzamos a aprender a estar presentes y a conocernos a nosotros mismos. Lo voy a ir explicando. El conflicto a través de las relaciones interpersonales o la relación con la vida, el conflicto se transforma en un espejo. Las relaciones muestran lo que nosotros llevamos dentro. Y lo que llevamos dentro y de lo que no siempre somos necesariamente conscientes son nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras heridas, los deseos que tenemos, las expectativas, las ideas de cómo deben ser las cosas. Todo eso aparece a propósito del conflicto. Y el conflicto va revelando los patrones que normalmente nosotros no vemos, lo que está en la sombra, aquellas cosas que hacemos en forma, que lo repetimos y que siempre usamos porque creemos que la forma en que aprendimos inconscientemente de hecho, la forma en que nosotros aprendimos a resolver el conflicto es la forma con que logramos sobrevivir. Porque si nosotros estamos aquí es porque de la forma en que hacemos las cosas es como hemos logrado estar vivos, presentes y estar yo, por ejemplo, haciendo esta charla y ustedes escuchándola, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué parte de ustedes, qué parte de mí aparece cuando surge el conflicto? ¿Lo han observado? ¿Qué, qué miedos, qué inseguridades? Por ejemplo, ¿qué parte puede aparecer? Puede ser que frente al conflicto yo tienda a quedarme en silencio y a no mostrarme y a huir y a arrancar del conflicto. O puede ser que frente al conflicto yo me vuelva agresiva y me ponga a la defensiva. O puede ser, todo eso es como mirarse en un espejo. Si yo observo el modo en que reacciono frente a un conflicto X, es como que
todas esas partes que no veo aparecen en el conflicto, aparece mi mayor fragilidad, aparece mi vulnerabilidad. Y se transforma entonces, si yo lo veo así, en un campo de aprendizaje y en el mayor campo de aprendizaje, porque las relaciones interpersonales y los conflictos son algo que está siempre presente en la vida del ser humano hasta que termina su vida, hasta la muerte. Entonces, nuestras relaciones pueden mostrarnos, cuando aparece el conflicto, pueden mostrarnos lo que necesito sanar, lo que necesito integrar y lo que necesito aprender. Porque, por ejemplo, si yo tengo un miedo, si yo tengo una herida profunda, si yo tengo una culpa muy grande, necesito sanar eso para tener herramientas nuevas con las que yo resuelva el conflicto y no siempre con eso que me está interfiriendo en la comunicación, en la escucha del otro y en la escucha de mí misma, en la escucha de mí, del otro y de la situación. Entonces, para que una relación transforme, necesitamos estar presentes en ella. Y para poder estar presente en una relación, es absolutamente indispensable entrar primero en el silencio interior y hacer a través del silencio yo hago un espacio en mí, algo que quede vacío, si no yo estoy lleno de pensamientos, de prejuicios, de ideas y de todo ese enredo que tengo, que he ido construyendo de la propia cosa que yo creo que soy, que podríamos llamar el ego, en fin. Y eso es como que no me permite ver posibilidad de integrar algo distinto y de ver lo que verdaderamente y esencialmente soy, que va más allá de todo esto que estoy hablando, de todas mis heridas, mis miedos, mis inseguridades. O sea, nosotros somos luz y sombra e integrar eso, eso es lo sano. Y eso es lo que me permite ser una persona completa, sin cosas que están ocultas para mí mismo, sin que me permitan conocerme en profundidad y responder desde la integración de mi ser. Y yo creo que uno nunca termina de aprender, ¿ah? Porque esto es algo como que fácil de decir y uno dice, pero sí, yo siempre... Sin embargo, eh, me ha generado mucho gusto poder practicarlo y no estar mirando solo lo que el otro hace, mirar también cómo reacciono yo y no solo mirarlo, sino que observarlo como lo hace un científico, un experimento donde observa el fenómeno sin identificarse, sin juzgarse, sino que tomando una distancia que le permite ver exactamente lo que está pasando sin cambiarlo, sin tocarlo y sin juzgarlo. Entonces, para que una relación transforme, necesito estar así de, de presente, de consciente, como el más serio de los científicos, ¿no? Y no mirar solo lo que el otro hace, porque uno tiende a proyectar en el otro toda la dificultad. O sea, yo tengo un conflicto con otro o tengo un conflicto, por ejemplo, me acuerdo de una amiga que decía, ay, es que me carga, no soporto este curso tan aburrido. Bueno, pero el problema no es solo el curso aburrido, también observar qué me pasa a mí con eso. ¿Qué me pasa con lo aburrido? Observar cada uno de los conflictos que tengo y mirar con la mayor de las objetividades cómo reacciono yo. Mirar como si no fuera yo, mirar tomando distancia. Entonces, ¿cuál es mi propia contribución al conflicto? Mi contribución al conflicto no es buscar el culpable, no es castigarme, no es decir que el otro es el culpable o que yo soy la culpable, no es quedarme atrapada en la vergüenza, en la culpa, en la frustración, no. Y sí es mi contribución aprender, crecer y no repetir siempre el mismo patrón de resolución de conflicto que no me funciona o que no funciona siempre. Entonces, esa es la responsabilidad. La responsabilidad nuestra significa recuperar la capacidad de respuesta. Una respuesta que es creativa, que es distinta en cada situación y que es honesta conmigo misma, con mi propia necesidad
y que también considera al otro. Entonces, para eso hay que observar sin juzgar al otro, sin juzgarme yo. Observarme en la relación como, dije recién, como quien observa un experimento, hacer una pausa, respirar profundo antes de reaccionar. Y esa pausa es lo que crea la libertad interior, porque esa pausa y esa respiración es lo que me permite conectar con, con mi inteligencia intuitiva y con la sabiduría que está en mí, pero a la que no accedo si no hago la pausa, si no hago el silencio, si no respiro, si no lo medito. No como una pausa, una sola respiración por una vez, como un trabajo continuo. ¿Se entiende, no? Entonces, observarme en la relación como quien observa un experimento, como dije antes, sin condenarme, sin justificarme, sin actuar de inmediato, eso es bien importante, y solo mirando con la mayor honestidad de la que soy posible en este momento. Porque eso además, que es muy interesante, es que yo siempre puedo ser cada día más honesto. No es que yo soy honesto hoy, soy honesto con lo que soy capaz de ver, pero siempre puedo ser un poco más. Por lo tanto, este es un trabajo continuo y para siempre. Bien, entonces, ver el patrón que cada uno de nosotros tiene cuando aparece un conflicto, ese es el primer paso. Y en general, el patrón en general es siempre lo mismo, porque es el patrón es una respuesta condicionada, inconsciente, que aprendí tempranamente en mi historia de vida y que me ha resultado porque estoy viva aquí y ahora. Entonces, para la supervivencia psicológica, lo que hacemos es creer que es nuestra solución y que así me defiendo del mundo y así sigo viva, psicológicamente hablando, ¿no? Sobrevivo. Pero la verdad es que cuando yo lo observo, lo veo y me hago consciente de ese patrón, eh, comprendo cómo reacciono, qué es lo que hago, qué es lo que busco y cuánto de eso tiene sentido realmente para mí y cuánto es un aprendizaje inconsciente que quisiera yo transformar. Y entonces está la posibilidad de responder diferente. Yo no digo que, miren, yo no llego a la respuesta diferente, ¿ah? Yo lo que propongo es simplemente hacerme consciente de mi patrón. Y la respuesta diferente ya vendrá porque la ampliación de conciencia me va a permitir en algún momento responder distinto. No es como un acto de voluntad, es como un acto de transmutación y cambio profundo del ser. Si no, no tiene mucho sentido cambiar un patrón por otro, no. Un patrón que es automático inconsciente por uno más bueno desde mi pensamiento, no. Es como algo que se va haciendo. em, Lentamente algo va cambiando, pero lo que sí es indispensable es que mientras tú no lo veas, lo vas a seguir repitiendo. Mientras no veas cómo lo haces, lo vas a repetir inconscientemente y además lo más grave es que vas a creer que tienes la razón y vas a pensar que el otro está equivocado. Entonces, cuando lo ves, aparece la posibilidad de elegir, pero ojalá esa elección surja de un cambio profundo real de ti, no solo desde la voluntad, porque no porque yo lo encuentre malo hacerlo de la voluntad, es porque dura poco, porque no es un cambio profundo, es solo una cosa que me pareció no tan buena hacer una buena, pero eso no es real, el cambio profundo se hace lento y se hace manteniendo siempre eh, esta necesidad de conciencia hasta que de pronto algo chip, de repente cambia el chip y yo digo, voy a responder distinto, porque lo siento desde lo más profundo de mi ser, la necesidad de responder distinto. Y eso es un cambio muy valioso.
Bueno, por eso es que hay que mantener el trabajo por silenciarnos. El silencio entrena nuestra atención y también nos permite tomar esa distancia de la que hablaba antes respecto a lo que pasa en mi vida, la distancia con lo que yo pienso, siento y lo que yo creo que deben ser las cosas, y mirarme como un científico observa un experimento y decir, bueno, esa es la observación. Y luego puede haber una lección que surge desde una conciencia una conciencia ampliada y diferente. Entonces, esta práctica diaria fortalece la presencia, el poder estar en el aquí y el ahora. Y lo que yo cultivo en silencio, esto es lo que quiero, a ver si se entiende lo que es lo que he tratado de explicar, que lo cultivado en silencio se traslada casi automático y sin que yo haga algo específico ni voluntario. Es como que yo cambio ese condicionamiento automático e inconsciente por una conciencia mayor que me permite que eso que cultivé en silencio se traslada a mi vida cotidiana, se traslada a las relaciones, al trabajo y a la forma de estar en el mundo, a la forma en que me relaciono con todo, conmigo misma y con el mundo. Esto es lo último. La presencia, la escucha que sana. ¿Qué? Porque el título era Silencio, Presencia y Escucha Interior. Y la escucha que sana también, para poder escuchar y ser una escucha sanadora para uno y para el otro, también se requiere el silencio interior. Por eso es tan importante, porque eh, la escucha que tiene el, cuando, para poder escuchar de verdad, y cuando escuchamos de verdad, nosotros regalamos uno de los mayores dones que es nuestra presencia. Y para poder regalar presencia tenemos que trabajar en nuestro silencio y en crear un espacio para recibir al otro. Si no, yo estoy llena de solo de mí y no hay un espacio para los otros ni para escuchar de verdad. Cuando yo escucho de verdad, el otro se siente escuchado, visto y validado. Y esa escucha es una escucha que no intenta controlar al otro y que le permite expresarse sin juicio, que no intenta hacer manipulaciones, no intenta que el otro cambie, simplemente lo escucha y lo contiene en ese espacio de presencia. Eh, ¿Qué función cumple? Tengo la impresión, la intuición de que el acto de respirar, de inhalar y exhalar en un momento de conflicto es vital, digamos. De alguna manera pareciera que me conecta. ¿Cómo ves eso, esa La práctica, respiración, digamos? Aparte claro, de que me estiro, ¿no es cierto? Me enderezo, para poder respirar necesito eh, poner erecto el tronco, en fin. ¿Cómo ves esa cosa física? Estoy hablando desde lo físico, ¿ah? Y cómo eso puede incidir en la forma en que puedo mirar esto. bueno, la respiración es como un portal que supuesto, ojalá, o yo lo mencioné, que en el conflicto, antes de contestar, yo respire profundo. Pero la verdad es que para practicar el silencio y la presencia consciente, ojalá durante muchas veces durante el día podamos, porque cuando lo que aparece en el conflicto es lo que uno trabajó. Entonces, si yo respiro solo frente a un conflicto una vez aisladamente, es mejor que si no respiro, pero la verdad es que esto es para que cuando el conflicto aparece yo tenga una respuesta consciente y distinta, donde la Mm. respiración me conecte con el ser profundo y no con los pensamientos y las ideas y los prejuicios. Necesito que sea una práctica constante y creo que la respiración es una muy buena técnica y muy importante, Mm. pero cada uno elige su técnica. Pues hay gente que puede no hacerle sentido a la respiración y no importa. A mí me gusta mucho. Yo creo que habitualmente la respiración, una respiración bien hecha y profunda nos conecta con la tranquilidad, con la quietud y,
es una excelente herramienta. Me parece eso, que no es solo frente al conflicto, sino que es como que es un acto que debe ser consciente siempre. La otra La otra pregunta está pregunta. respecto al tema de si realmente podemos cambiar, entre comillas, sin ayuda. Eh, Hoy en día hay muchos videos de autoayuda, de autocontrol, etcétera, pero eh, realmente uno sin ayuda, entre comillas, Sí, siendo autodidacta en este tema, ¿realmente uno puede cambiar o necesita siempre la mirada de alguien de afuera? yo conozco mucha gente que a través de la vida, del dolor y de sus capacidades de resiliencia y de transformación cambian porque si uno escucha la vida, la vida nos ayuda a cambiar y sin ayuda necesariamente externa. Hay gente que le acomoda tener ayuda externa para cambiar y a otra que cambia porque la verdad es que yo he visto más que la gente cambia a través de las experiencias de dolor que de las de alegría, pero puede ser que a través de grandes alegrías y de grandes dolores los seres humanos con solo ir aumentando en años en general tenemos la opción de cambiar. No, yo creo que no es indispensable la ayuda externa, no. Pero a veces a nosotros, por ejemplo, nos gusta tener un grupo para hacer este trabajo, nos gusta tener un feedback, nos gusta, es más fácil, yo creo que sirve tener un grupo de referencia, tener la ayuda, tener el apoyo, yo creo que sirve y que es más rápido, Eh, Se es hablaba más... ahí del saber escuchar. Eh, ¿El saber escuchar es como algo natural en algunas personas o es algo que se tiene que aprender? O un poco Yo creo que el saber escuchar es algo que si yo quiero conseguir, lo puedo aprender y lo puedo practicar y lo puedo a través del trabajo que, por ejemplo, que yo planteé, de silencio y presencia y hacer un espacio, porque, mira, para poder escuchar es muy importante eh, y sostener al otro, como mostraba yo en la presentación, es muy importante eh, callar las palabras, pero por sobre todo callar los pensamientos, los prejuicios, las ideas que tengo yo de cómo debe ser el otro, las expectativas. Saber escuchar significa que yo no le conteste rápido la solución, porque tendemos a tener la solución para nosotros y proyectar y pensar que el otro debe tener la misma. Y el otro es completamente distinto cuando nosotros podemos, como decía Carlos, respirar profundo antes de decirle al otro lo que debe hacer. Estamos aprendiendo a escuchar. Cuando yo no le aplico mis prejuicios al otro, mis ideas de cómo debe ser el otro, estoy aprendiendo a escuchar. Cuando yo aprendo a estar en presencia, estoy aprendiendo. Y estar en presencia, no sé si me entiende Francisco lo que es estar aquí y ahora con todo mi ser. Y uno de los mayores regalos es encontrarse con otro en la esencia. Si yo logro conectar con otro desde mi propia esencia, el otro también logra abrirse y mostrar su esencia. ¿Se entiende? Su ser más profundo. Y esa conexión con el otro es un regalo, es lo más valioso que yo considero que puede ocurrir en el contacto con otro ser humano. Es conectar el ser con el ser, no mi personalidad corriente, no mi nombre, ni lo que soy, ni lo que hago, sino que mi esencia. Esa El tema esencia. de los patrones. Entonces mi pregunta era, a ver, voy a hacer la introducción. A veces a mí me pasa, es mucho más fácil mirar a otros y decir, actúa así, y siempre hace esto, y uno puede criticar, observar, pero mucho más difícil verse a sí mismo. Entonces, la pregunta sería un poco cómo
a lo mejor cuáles son los patrones básicos que uno podría descubrir en uno, si hay alguna lista mínima de patrones o cómo hace uno para reconocerlos. Eso. Básicos. A ver, voy a pensar que los patrones básicos de respuesta condicionada son automática e inconsciente, podrían ser la agresión, la huida. Si tú te observas, debe haber un modo que habitualmente usas para reaccionar en el conflicto. Es quedarte callado, em, por ejemplo, hay patrones que son como manipuladores, otros son controladores. Frente al conflicto me angustio y puede que lo que esté detrás de mi patrón sea la angustia, sea el miedo. Eso tiene que ver con hay millones en realidad de patrones, y tiene que ver con la historia de cada uno, con las experiencias, con las primeras experiencias. Eso determina el patrón que tú tienes. Pero, ¿cuál, por ejemplo, observas tú? No, ¿nunca has observado cuál? Porque, claro, es muy fácil mirar el patrón del otro y a uno le queda clarísimo cómo el otro reacciona. Pero cuando empiezas a no centrarte, yo encontré muy interesante esta idea de no centrarte en la reacción del otro, sino en la mía y en cada detalle. ¿Cómo descubres, que esa es la segunda pregunta que hiciste, cómo haces para reconocer tu patrón? Esa es la mirada como del científico que está observando un experimento y yo me miro y miro, ya, estoy frente a este conflicto, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que digo? ¿Con qué tono lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cuál es mi intención cuando lo digo? ¿Qué me pasa? Todo eso, toda esa autoobservación consciente centrada en mí me permite ir conociendo mi patrón. Pero lo que importa es, ¿qué estoy buscando yo? Estoy buscando que me quieran, estoy buscando que me encuentren bien, estoy buscando que me aprueben, estoy siendo yo mismo. Todo eso es como la autoobservación que me permite saber cuál es mi patrón y luego saber por qué lo hago así. ¿Y es esta la forma en que quiero ser? ¿Es esta la forma en que quiero reaccionar o quiero que surja una espontáneamente distinta y que tenga más que ver con lo que yo de verdad y profundamente quiero? Ya, y perdón, te vuelvo a preguntar, ¿tú observas algo de todo esto que yo te presento en ti? Bueno, en realidad la pregunta era por eso, pero si yo, a ver, un elemento que yo veo es, por ejemplo, la tendencia a que uno espera que los demás sean como uno. O sea, es como que uno quisiera ¿por qué esa persona es así? O por qué, o sea, tiene un modelo y piensa que lo bueno es ser como uno cree que es uno, porque también a veces uno no se da cuenta, hay cosas que uno ve y no ve. Pero yo veo, por ejemplo, la pregunta la hice porque yo creo que hay muchas cosas que uno no se da cuenta, pero si tuviera que decir una, me da la impresión que es eso, uno quisiera como controlar y decir, para estar tranquilo, que todas las personas sean como yo espero que sean. Podría ser algo así, ¿no? O que el mundo sea como yo espero que sea también, ¿no? Claro, claro. Eso no va a pasar. Ya. Buenas noches a todos. Excelente exposición, Alba. Solamente agregar que el silencio, no solamente hay que aplicarlo cuando uno maneja conflictos, hay que vivirlo en el día a día, en cada situación que uno transita en esta vida. Lo segundo es con respecto al silencio mismo, que es como un recurso, una herramienta, así como la oración, la meditación, donde uno encuentra esa conexión con lo divino. Esto desde el silencio, por ejemplo, parte con algo, llega algo maravilloso. Y lo principal es vivirlo, el silencio en cada momento, y nos permite estar en esa conexión. Eso. Bueno, yo quería pedirle a Alba si pudiera referirse un momento a un aspecto que algunas veces hemos conversado. Es con respecto al cambio. Eh, Primero, bueno, el conflicto
Yo personalmente encuentro que el conflicto es un campo fértil de trabajo espiritual y es fantástico. O sea, como no lo podemos evitar, cuando aparece, bueno, usémoslo provechosamente. Ahora, el tema está en el deseo de cambiar que uno puede tratar de relacionar cuando existe el conflicto. Y lo que hemos conversado a veces es que en realidad el cambio muchas veces es digamos, un anhelo de, a través de la voluntad, realizar un cambio externo. Y muchas veces no es posible. O sea, simplemente uno dice, sí, me voy a portar bien, la próxima vez no voy a gritar, la próxima vez no voy a pelear. Pero cuando llega la próxima vez uno grita y pelea igual. Eh, entonces, no sé si te podrías referir un poquito a Pero ese tema. el objetivo es la autoobservación consciente y crear este espacio de silencio y de conexión con el ser profundo de cada uno a través de este trabajo de, de darse cuenta, como dijo Silvia, de mirarme y observar cuál es mi patrón. El cambio puede o no suceder. A los seres humanos nos cuesta mucho cambiar, pero es muy distinto saber cómo somos y cómo actuamos y qué nos motiva. Es muy distinto, considero yo, cuando me doy cuenta y me miro a mí y no miro y no proyecto en el otro la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Esa es la diferencia. Ese cambio que sucede es más bien espontáneo, es lo que ocurre, porque después yo llevo todo este trabajo de silencio, se replica en mis relaciones, en mi trabajo, en mi vida, pero espontáneamente, porque hubo un cambio, hubo una transformación en mí a través de este trabajo de autoobservación. Pero lo más importante es que yo sea consciente de qué es lo que me motiva y si se repite, supongamos que me toca que yo no tengo vuelta y siempre voy a responder. No es lo mismo responder culpando al otro que responder siendo consciente que esto tiene que ver conmigo, con mi historia, con... Y ahí, si yo quiero, puedo pedir ayuda, puedo trabajarlo más profundamente, no sé, o puedo no hacerlo, pero yo diría que cuando yo me hago cargo de mis reacciones, así observadas, segundo a segundo, de cada emoción, de cada pensamiento y de cada sentimiento, cuando yo me hago cargo y lo miro detalle a detalle, lo que ocurre profundamente es importante y si eso se expresa o no en un cambio va a ser distinto a que si yo pienso que el problema es de los demás y no mío, que es re fácil mirarlo afuera. Hacer esto es lo complejo. Y eso debería traer el fruto del cambio. No el hecho de decir, bueno, para que no se enojen conmigo, yo voy a hacer lo que los otros me dicen. Voy a comportarme como los otros me dicen. Eso no dura nada, porque no es real, no es verdadero, no hay una transformación real. No sé Escucho si por se... ahí a un astrólogo español muy simpático eh, y se refería a un amigo de él que cuando juegan fútbol es muy agresivo, muy mal hablado, sí, pero lo interesante es que él dice, este amigo cuando vamos a jugar dice, decía él, siempre nos dice, acuérdense, yo grito, me sé todas las groserías, si le puedo dar duro, le doy, es parte de lo que soy y eso yo no lo puedo manejar. Por favor, acuérdense, eso solo es en el partido y si yo no hiciera eso me explotaría, o sea, en medio del juego, eso es lo que me sale y es más fuerte que yo, entonces recuerden que es una característica mía y dice que decía que después del partido siempre ofrecía disculpas porque le había echado madrazos y le había nombrado la mamá a todos, etcétera. Pero me pareció genial la actitud de ese muchacho, porque es que realmente a veces hay cosas que uno no puede superar, así las vea y pueda darse cuenta, y de pronto a veces no las ve venir y dice, bueno, voy para allá, puede que uno logre frenar la cosa, puede que no. Y hay cosas que yo creo que probablemente uno tendrá que lidiar con ellas toda su vida. Entonces, Claro. pero ese darse cuenta, como decía Silvia,
es importante y a veces reconocer que si no suelto eso me exploto, entonces lo hago porque es parte de lo que yo soy y no he aprendido, digamos, a cortar eso, a mutilar eso y tal vez no se pueda mutilar eso. Incluso yo creo que habrá personas iluminadas y eso que tienen su genio y tienen su forma de ser y siempre tendrán esas ciertas características. Es decir, no es tampoco eh, lograr borrar todo eso, sino a veces hay que convivir con cosas, ¿no? Claro, pero me parece interesante el ejemplo que das del partido de fútbol porque no es lo mismo alguien que avisa antes y después también pide las disculpas a alguien que juega furioso y se va enojado y frustrado y considera que todos son tramposos y que queda enojado en un partido, eso. Am, que el efecto que produce, digamos, el no silencio, llamémoslo así, o el conflicto, claramente es la separatividad, ¿sí? Por lo tanto, lo que tú estás aludiendo básicamente es la posibilidad, digamos, de desarrollar un proceso más bien unitivo consigo mismo, ¿no? Ujú. Claramente, al dilucidar, ¿ah? O alumbrar o darse cuenta, digamos, de cuál es la sombra. Sí. Entonces, yo creo que es interesante el desplazamiento que tú has hecho de girar hacia uno mismo, hacia sí mismo, ¿no? Mm. Que uno es parte de la interacción, pero no es toda la interacción, tampoco. Ujú. No. Pero sí, digamos, en el fondo, en ese sentido, tú recalcas en esa responsabilidad que uno tiene consigo, de darse cuenta dónde está también separado uno mismo. Uno también Mm. está separado de sí mismo, ¿no? Porque si algo se provoca de manera clara, expresada o mostrado ahí afuera, es que algo me duele, algo me molesta, algo no quiero, algo me disgusta, en fin, ¿no? Algo se quiebra en el mundo que no lo quiero, ¿no? Y existe una impugnación, digamos, existe como una lucha, que es la gran característica que tiene justamente el conflicto. O sea, no es un tema de un problema, sino en el fondo es una expresión de ser, por un lado, y también una expresión de no ser. Entonces la pregunta que puede ser media laberíntica, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero ser, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Dónde en el fondo yo me desplazo a mí mismo de una manera respetuosa conmigo mismo, de una manera amorosa conmigo mismo, de una manera tranquila para mí, conmigo mismo, de una manera en que yo sigo siendo yo y no me pierdo, ¿sí? Un poco eso, ¿no? Yo quiero agradecerte ese desplazamiento que tú nos has invitado a realizar. Así que muchas gracias, Alba. Gracias por el resumen. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.